En primer lugar, como al ser este el primer contacto en el año con ustedes, con el canal y con muchos de los televidentes, bueno, mi salud y mi deseo de que este sea un muy buen 2018 para todos. Y yendo específicamente a lo que vos planteabas, es cierto, durante todo el 2017 hablamos mucho de los excesos de agua, hablamos de las napas, hablamos de los anegamientos, las pérdidas y demás, y eso me acuerdo que fueron los primeros meses del año 2017. Y ahora estamos del otro lado de la moneda, digamos, ¿no? Estamos en otra etapa, diría opuesta a lo que a la situación del año anterior, y que es la cara de la sequía. Se está hablando, y en varios lugares se está hablando de una de las peores sequías de los últimos años, todo como producto de que bueno, el clima global para esta región está atravesando por una fase de una niña neutra a niña débil. Recién estaba mirando el registro de lluvias de Pellegrini, y uno lo que puede percibir es que la última lluvia importante fue el mes de septiembre, que fueron casi 160 milímetros en en el mes, que superando ampliamente el promedio de lo que llueve en septiembre. Pero después tuvimos octubre, noviembre, diciembre y enero por debajo de los promedios. Es decir, si uno se pone a hacer una suma, están faltando 250 milímetros por ahí de lo que debería haber llovido. Entonces, eso es lo que está marcando la situación. Eso obviamente influye en los cultivos. Estamos justamente en la etapa de cultivos de los más importantes de la región, fundamentalmente soja y maíz, en menor medida sorgo, girasol, pero influye en el desempeño de los cultivos. Porque al faltar agua, los cultivos se tienen que rebuscar de lo que tienen en el suelo, lo que tienen almacenado en el suelo. Y ahí es donde se plantean las situaciones más contrastantes, si se quiere. Haciendo un análisis, vamos a empezar el análisis de los cultivos por soja. Todos saben que en la zona se siembran soja de primera y de segunda, que la de segunda en su gran mayoría se hace detrás de trigo. Bueno, la soja de primera en general están en buena condición. Eso varía de acuerdo a la calidad del suelo y varía también de acuerdo al lugar o a la posición en la topografía de la zona. Hago esta aclaración porque hay lugares en donde teníamos napas muy altas, arrancamos prácticamente la campaña de soja con las napas en promedio en 1 metro 10 más o menos, y la soja de primera, cuando tuvo su momento de mayor desarrollo se encontró con el agua de la napa, le faltó agua de lluvia, pero se encontró con el agua de la napa y pudo avanzar bien en el desarrollo de su cultivo, en el desarrollo del cultivo. Vemos lotes que están en muy buena condición y vemos algunos lotes un poco más complicados, especialmente más hacia la zona norte del departamento, la zona de Crispi, Castelar, Sastre, un poco más complicados, y ahí un poco por que hay suelos de menor calidad, y como así también ha llovido menos también en esa zona. La soja de segunda, para tener una idea, yo cuando dije, bueno, soja, hago la acotación, en el departamento se siembran aproximadamente 300.000 hectáreas de soja. La soja de segunda son aproximadamente 100.000 hectáreas, o sea, un tercio de la soja es de segunda. Esa es la que está más comprometida, la soja que se sembró detrás de trigo, porque el trigo consumió parte del agua de la napa, porque se sembró más tarde que la soja de primera, porque le llovió, prácticamente la sequía se marcó muy fuerte prácticamente en la segunda quincena de diciembre, y ya enero se marcó muy fuerte, y bueno, y ahora febrero. Entonces, que es la etapa, es el momento en el que el cultivo está en plena
en el momento más crítico, que es cuando es la floración. Entonces, en las hojas de segunda es donde se está verificando el mayor deterioro. Nuevamente, esto tiene que ver también con los ambientes de producción, como decimos nosotros, es decir, si esta situación la soja no está tan afectada a la de segunda, si hubo una buena rotación, cobertura en el suelo, cercanía de la napa, mejor calidad de suelo, no es la misma situación que aquellos suelos que tienen menos o no tienen tanta rotación, no tienen tanta cobertura, o no está cerca de la napa, o la calidad del suelo no es tan buena. Pero en general la soja de segunda es la que está más afectada. En el caso del maíz también tenemos maíces de primera y maíces de segunda. En este caso la proporción es mucho mayor, la de maíz de primera, prácticamente estamos hablando de que hay un 85% del maíz que se hace de primera, e incluso ya se han empezado a trillar los primeros lotes con rendimientos cercanos a los 100 quintales. De la charla con los colegas, lo que uno y lo que vemos en el lote, lo que uno percibe es que también los ambientes, los mejores ambientes, los cultivos ubicados en los mejores ambientes, esto es buenos suelos, rotación, cercanía de napas, y algunas lluvias puntuales que lo ayudaron, han hecho que el maíz, digamos, llegue a cosecha con buen rendimiento. Podría haber sido mayor, pero con buen rendimiento. Y nuevamente los maíces de segunda, los maíces sembrados en diciembre, son los que ahora están sufriendo la falta de agua. Entonces, las situaciones en general es que la cosecha va a ser menor a lo esperado, porque esta es la restricción, la falta de agua restringe a los cultivos, no le permite expresar su potencial, con lo cual eso va a significar que vamos a tener un rendimiento menor al esperado, en general, ¿no es cierto? En particular vamos a tener zonas muy castigadas, vuelvo a insistir, la zona norte del departamento es una de las más complicadas, también la zona hacia el este del departamento, para el lado de San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, hay unas zonas que también están sufriendo, que es lo que uno ve desde la ruta, esos lotes que están desparejos, heterogéneos, que como habitualmente se dice, charqueados, ¿no? Entonces va a ser un año que, vuelvo a insistir, con menor rendimiento del esperado, en algunos lotes sobre todo. Los dos extremos son malos, con la, digamos, y esto algunos productores por ahí te lo plantean, que a veces no quieren ninguna de las dos situaciones, pero de las dos situaciones por ahí una sequía te reduce el rendimiento, pero por lo menos podés entrar a trillarlo, que a veces el año pasado lo que nos ocurría era que teníamos lotes anegados que no se podían entrar a trillar, que se perdían totalmente. Entonces esa es una cuestión. Yo creo que de todas estas cuestiones siempre tenemos que sacar enseñanza. Las crisis nos tienen que dejar una enseñanza, tanto la del anegamiento, como tuvimos, como esta de la sequía. Lo que uno ve a campo en esta situación ahora, particularmente con la sequía, es que aquellos lotes que tienen cobertura, rotaciones, o sea, cobertura de rastrojos, rotaciones de cultivos, fertilización, un buen manejo agronómico, hacen una diferencia respecto de los que están más mal manejados, ¿no es cierto? Entonces, eso es un punto para tener en cuenta. También otro punto para tener en cuenta es que los pronósticos planteaban esto, de que íbamos a tener venían anunciando, los centros climatológicos anunciaban que íbamos a tener un año con menos lluvia de lo normal o por debajo de lo normal, y algunos tomaron precauciones, ¿no es cierto? Algunos productores, algunos técnicos tomaron precauciones en el manejo de los cultivos, arrimaron líneas, por ejemplo, en los cultivos que se puede, como en el caso de la soja, o digamos, o dejaron alguna cobertura, para que un cultivo de cobertura que
que permita que no se evapore tan rápido el agua en los días de mucho calor, y que además ese cultivo de cobertura deja todo un sistema radicular que cuando muere la raíz permite que se ingrese rápidamente el agua y se almacene en el lote. Bueno, una serie de manejos que ayudan, colaboran a mitigar el efecto de la sequía, específicamente con lo que es tambo y con lo que es producciones de carne. Nosotros veíamos que las alfalfas fundamentalmente se estaban comportando muy bien sobre finales de año, antes de que se empezara a afianzar la sequía, como quien dice, se venían comportando muy bien. Bueno, lamentablemente con la falta de agua eso repercute en la producción de forraje, es menor, el volumen de forraje que producen las alfalfas en esta situación es menor. También esta sequía afecta a las reservas, entonces si el volumen es menor, se hacen menos cantidad de rollos, están un poco afectados los maíces de segunda que van a silo, algunos de ellos directamente van a rendir muy poco y no sé si en algunos casos no se van a dejar incluso. Y después el impacto que tiene sobre el bienestar animal es muy importante, porque claro, el impacto en el bienestar animal, porque la sucesión de días de mucho calor como los que tuvimos la semana pasada, esas oleadas de calor de 38 grados, eso hace que baje muchísimo la producción, en especial en tambo, eso se nota inmediatamente en la producción del tambo. Es una situación de estrés térmico que el animal, o estrés calórico que el animal le cuesta superar, entonces repercute en una menor producción. Por suerte un poco ahora en esta semana aflojó el calor, pero eso realmente tiene un impacto muy negativo y si no se toman las medidas adecuadas, como es sombras, en algunos ventilación o refrescar los animales, eso tiene produce o genera una merma de producción muy importante. Bueno, por supuesto, vamos a estar a disposición de ustedes, siempre es un gusto participar y como siempre digo, agradecer la posibilidad que nos brindan de tener un espacio de comunicación con la gente, con los productores en general y con el público en general, y bueno, y seguramente los vamos a estar molestando para que nos ayuden a dar difusión a las actividades que vamos a hacer en este año.